Es un llamado de atención, es un reclamo justificado a todos esos gobernantes que no hicieron un carajo, que no les importa hacer nada. Disculpen la expresión, pero hay presidentes, ministros, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales y demás funcionarios públicos que su pueblo les importa una buena. Lo importante es robar y seguir robando. Hace algunos meses, durante la pandemia, se viralizó. Hola amigos, ¿qué tal? El actor cómico Carlos Álvarez se pronunció sobre los pasados comicios generales del 11 de abril, asegurando que los políticos solo mienten y roban al pueblo. Vamos a ver todas sus declaraciones aquí en mi canal Perú. Ante los pasados comicios generales del 11 de abril, el cómico Carlos Álvarez se pronunció en base a las reiteradas ocasiones en las que tanto los presidentes, candidatos y ministros solo mienten y roban al pueblo, prometiendo beneficios jamás brindados como parte de una campaña electoral para llegar al poder, enfatizando también el evidente desinterés del gobierno ante una pobreza que siempre ha habido en el Perú y que ha evolucionado recientemente producto de la pandemia. Durante décadas escuchamos a los presidentes, a los candidatos, hablar de los pobres, de los más olvidados, de ese peruano que no tiene acceso a la educación, a la salud, a una buena alimentación. Inclusive alguna vez algún presidente dijo: quiero que tus hijos tengan las mismas oportunidades que los míos. Pero eso que escuchamos solo era parte de la campaña, solo de la campaña. Cuando llegaron al poder jamás se acordaron de los pobres, de ese Perú que muy pocos conocen. Solo se acordaron que ellos no debían salir pobres cuando terminen sus mandatos. Pobreza siempre ha habido en el Perú y se incrementó en este último año gracias a la pandemia. Peruanos decepcionados de ver cómo sus autoridades solo roban, de ver cómo sus autoridades les mienten, cómo sus autoridades solo se acuerdan de ellos en campaña, de presidentes y ministros incapaces que jamás solucionan algo. Asimismo, el también guionista peruano reprueba los diferentes proyectos de ayuda social para los niños pobres del Perú, los cuales, además de ser insuficientes o de baja calidad, no los excluye de sufrir una inexistente atención primaria o fallos suministros de salud en postas médicas para estos y sus familias, demostrando una vez más el deficiente papel de las autoridades locales, que no les importa hacer nada ante esta problemática. A la vez que recuerda a los infantes de la comunidad de Cantati Ururi, quienes no se daban por vencidos y salían adelante, a pesar de sus numerosas dificultades para cubrir sus necesidades básicas. El pueblo se cansó de ser olvidado, de que se burlen de ellos, que se acuerden de ellos solo para ser utilizados en una campaña política, o por ahí que alguien realice una chocolatada para los pobres por Navidad, o haga una campaña: dona tus juguetes que no usas para un niño pobre. O sea, un niño pobre no tiene derecho a un juguete nuevo, a tener una Navidad digna. O cuando enferme, sus padres no tengan que caminar kilómetros y kilómetros para llevarle una posta. Y cuando lleguen, la posta no tenga nada, ni un solo medicamento. O que solo almuercen una papa sancochada. Lo de ayer es un llamado de atención, es un reclamo justificado a todos esos gobernantes que no hicieron un carajo, que no les importa hacer nada. Disculpen la expresión, pero hay presidentes, ministros, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales y demás funcionarios públicos que su pueblo les importa una buena. Lo importante es robar y seguir robando. Hace algunos meses, durante la pandemia, se viralizó un video de unos niños en Cantati Ururi, una comunidad allá en las alturas de Puno, a más de 4.000 metros, donde niños caminaban horas de horas para que la señal llegue y ellos en una pequeña radio escuchar sus clases que aprenden en casa. ¿Lo recuerdan? Yo viajé a esa comunidad y es triste ver esta realidad, ver cómo esos niños fueron olvidados, pero nos daban una lección muy grande. A pesar de las dificultades, estas criaturas no se daban por vencidas y salían adelante. En este mismo orden, el humorista subraya el gran descuido, desabastecimiento y abandono de postas médicas en casi todo el Perú por parte del Estado y gobernantes regionales para monitorear a los pacientes de COVID-19 en una primera etapa de la enfermedad, motivo por el cual hace referencia a las incontables pérdidas humanas debido al déficit sistema de salud nacional en centros públicos y privados. Otro ejemplo es triste saber cómo postas médicas en casi todo el Perú están olvidadas, están desabastecidas. Y no porque se les acabaran los insumos, sino que nunca les llegó nada. Cuando es ahí donde deben llegar los pacientes en una primera etapa para ser monitoreados en esta enfermedad. ¿Algún presidente regional o alcalde ayuda a sus postas? ¿Cómo se sienten los pacientes de otras enfermedades que son abandonados a su suerte, ya que los hospitales no se dan abasto para atenderlos solo para tener casos COVID? Me escriben de algún caso de una paciente de Oncosalud, a la cual hace más de 20 días que no le entregan sus resultados de análisis y que el mismo día que le iban a atender, le cambian la cita y hasta hoy no la atienden. Y así miles de casos, y es Oncosalud.
Me pregunto, ¿cómo debe sentirse la gente que ha perdido uno o más familiares por el COVID? Gente que llega con la esperanza de ser atendido en un centro de salud u hospital y encuentra como respuesta que no hay camas UCI, que no hay oxígeno, no hay suficiente personal médico y ven cómo sus familiares morían en la calle. Y finalmente Álvarez recalca que en cuanto a las diferentes necesidades del peruano común y corriente, como trabajadores humildes, no disponen de acceso a un seguro u otros beneficios, como la presencia de grandes influencias para defender su inocencia ante la ley, mientras hace referencia a Sendero Luminoso. ¿Cómo se siente el agricultor al que le paga un sol por tonelada de papa? O aquel peruano que trabaja sin tener acceso a un seguro, a beneficios, o de gente inocente que por no tener influencias están presas y los verdaderos culpables, libres. Estas elecciones nos han puesto cara a cara frente a una realidad de la cual sabíamos que existía, pero la queríamos ignorar. Fuimos egoístas en pensar solo en nuestro bienestar, y lo que pasa con nosotros no importa. Siempre hablamos de la unión de los peruanos, pero seamos sinceros, ¿de qué unión hablamos si estamos fraccionados? No divididos, fraccionados, odiándonos, insultándonos, no respetando los pensamientos de uno o de otro lado. Nunca nos acordamos de nuestro pasado, de nuestra historia, para lo bueno ni para lo malo. Nos olvidamos de recordar a los niños y a los jóvenes quiénes fueron nuestros héroes. No nos dimos cuenta o no quisimos darnos cuenta que un grupo hacía pensar a muchos que el terrorismo fue una guerrilla y que los terroristas fueron las víctimas y como estos criminales asesinaron a miles de peruanos. Vimos cómo los presidentes robaban y mentían y el Poder Judicial nunca hizo nada. Terminaban como víctimas, como perseguidos y en algunos casos volviendo a postular. ¿Será que todos hemos colaborado, unos más que otros, a vivir en el actual escenario? ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del actor cómico? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.